pues que coincidiera con lo que sucedía en ese tipo de cuestas. La cuesta paradójica la hemos definido nosotros como ese tramo de carretera en la cual, al colocar un coche al principio de dicha pendiente en punto muerto y sin freno de mano, el coche aparentemente sube sin ningún tipo de problema. Habíamos oído hablar de otros casos similares, incluso aquí en la península y tal, pero bueno, para nosotros fue algo que nos llamó mucho la atención porque era algo que teníamos a 25 kilómetros de donde vivíamos, era algo que podíamos realmente experimentar y tratar de buscarle una explicación más o menos lógica a ese tipo de fenómeno. Como primer paso en esta investigación, pues fuimos, como es de suponer, al lugar donde se producían los hechos, con dos coches. Uno más grande era creo recordar que era un Opel Corsa, bueno, no sé exactamente qué modelo era, y un Renault 5, normalito y corriente, era el mío. Y nos dirigimos al lugar de los hechos. Cogimos la carretera nacional 230, creo que es la que va de los pueblos de Arucas a Teror, en pleno centro de la isla. Y allí cogimos la desviación hacia la carretera de los Castillos. La carretera de los Castillos es una carreterita que, bueno, muy poca gente conoce o muy poca gente usa, como no sea que viva en las inmediaciones, porque de hecho a la hora después de buscar los planos topográficos que nos cedió muy amablemente el Ministerio de Obras Públicas, pues no tiene ni tan siquiera número de carretera, es decir, es una carretera vecinal muy poco frecuentada. Bien, llegamos al lugar de los hechos, nos bajamos del coche y, bueno, observamos el terreno. A simple vista, efectivamente, la cuesta sube. No tiene una inclinación demasiado pronunciada, es decir, no es un cacho cuesta como la que tenemos aquí para llegar hasta aquí, pero sí, repito, a simple vista, se observa una elevación del terreno. Una elevación que incluso se hace más acusada al tomar una curva, después lo podrán ver en la película, y observamos también todo lo que era el asfalto de la carretera, para intentar ver si había algún tipo, pues, bien en el asfaltado, en el peralte, algo que pudiera hacer que el coche, en cierta manera, subiera por donde en teoría no tenía que subir. Bueno, una vez hecho este tipo de investigación, comenzamos con la primera prueba. Pusimos el Renault 5 en el principio de la cuesta, en punto muerto y sin freno de mano. Dentro iba yo y el cámara, que es el que sacó después la película, y nadie más. Lo intentamos de varias formas. Incluso yo llegué cuando el coche comenzó al poquito tiempo y de una forma que, bueno, realmente al hacer el experimento ponía los pelos de punta a ver cómo el coche comenzaba de una forma al principio muy lenta y adquiriendo velocidad posteriormente comenzaba a moverse. En un momento determinado y, bueno, jugándome un poco la vida, quité las llaves del contacto y las enseñé a la cámara para que se viera que, pues, en fin, que no había truco de ningún tipo. Automáticamente, por supuesto, los volví a meter antes de que se bloqueara la dirección y me pegara una torta. Bien, como les estaba diciendo, el coche comenzó a subir al principio de una forma muy lenta, cobrando velocidad conforme subía. Llega a esa curva de la que les estoy hablando, que es como una especie de repecho. Ahí reduce un poco la velocidad porque además se ve que es bastante más pronunciada que el resto, y al coger la curva, que es hacia la derecha, sigue durante otro tramo más hasta que en un momento determinado se detiene. Esto les digo con el coche, en el coche 2 personas únicamente. Lo intentamos con el coche cargado, y tan cargado como que iban, aparte del cámara, iba otro investigador, iba yo, iba la mujer de uno de los investigadores con los dos niños dentro, el carrito del bebé, en fin, más cargado imposible. Y lo intentamos también marcha atrás. El efecto era cada vez el mismo. El coche subía sin ningún tipo de problema esa pendiente. Bien, se había producido lo que incluso para las gentes del lugar se podría decir que era casi algo milagroso, algo que carecía totalmente de lógica y que, bueno, que yo diría que incluso estaba en contraposición total a leyes físicas conocidas actualmente. Es decir, un coche no puede subir una pendiente sin que una energía o un motor tire de él. Bien,
entonces tratamos de buscarle una explicación a dicho fenómeno. Digamos que tampoco tuve demasiado tiempo y bueno, se le han dado 2 explicaciones, estamos intentando buscar más. Una de ellas era que podríamos encontrarnos ante una zona con una alteración electromagnética bastante fuerte. Nos parecía que no era exactamente una respuesta adecuada, pero había que tocar todos los campos. La descartamos de una forma bastante rápida porque simplemente con situar una brújula en varios tramos de la carretera incluso donde se hacía más pronunciada la cuesta, la aguja por supuesto no se desviaba en ningún momento del norte magnético. Aparte de que, bueno, lo que yo pensaba era que si existía una alteración electromagnética tan fuerte que era capaz de arrastrar, por así decirlo, un coche cuesta arriba, debería haberse hecho notar sobre objetos mucho más pequeños, como podrían ser llaves o cualquier otro objeto metálico. Bien, lo descartamos hasta ahí y intentamos ver si realmente era lo que habíamos creído desde un principio, es decir, que se tratara simplemente de un efecto óptico. Es decir, que lo que parecía una cuesta no fuera tal, que fuera una rampa, es decir, una bajada. La verdad es que después cuando vean la película les va a resultar incluso extraño que eso sea una bajada, pero efectivamente es lo que sucede, es una bajada. Conectamos con un grupo de ingenieros que la verdad se portaron maravillosamente porque vinieron con nosotros a hacer un análisis topográfico del terreno, lo midieron y efectivamente las cotas de nivel, las curvas de nivel bajaban sensiblemente. Y después lo pudimos comprobar también sobre los planos. Es una pena que no se puedan proyectar transparencias porque sobre el plano se ve muy claro. Y observamos lo siguiente. En los primeros 40 metros de esa cuesta, la curva de nivel pasa del nivel 602 al nivel 600. Es decir, en los planos existen lo que se llaman las curvas de nivel, en las que se va viendo cómo aumenta o disminuye el desnivel de las carreteras. Bien, repito, en esos primeros 40 metros, al bajar de la cota 602 a la 600, obteníamos ya una bajada de 2 metros. Por tanto, el índice de desnivel era del 5% en 40 metros de carretera. En los siguientes 131 metros, la curva de nivel pasa de la cota 600 a la 596, es decir, baja 4 metros más, obteniendo un desnivel de un 3%. Y en los siguientes 122 metros la curva de nivel se mantiene en los 596, es decir, que es un terreno totalmente llano. Es decir, en unos aproximadamente 300 metros de carretera se produce una bajada de 7 metros con respecto al nivel del principio. Es decir, que se obtiene un desnivel de un 2,39%. Bien, parecía que estaba ya todo aclarado y efectivamente así es. El punto en el que situamos el coche, además, para empezar la prueba, es precisamente el que más desnivel presenta con relación a los otros tramos de carretera. Habíamos quedado en que en 40 metros se obtenía un índice de desnivel de un 5%, es decir, bajaba 2 metros en tan solo 40. ¿Qué ocurre? Al bajar 2 metros en 40 de carretera, comienza a adquirir velocidad. En los siguientes 131 metros, en los que el desnivel es de 4 metros, adquiere más velocidad y por tanto más inercia. Inercia que le sirve para recorrer parte del tramo llano que viene después hasta detenerse en un punto en concreto donde ya pierde toda la velocidad inicial que llevaba. Es curioso señalar que en determinados momentos el coche llega a adquirir una velocidad de entre 10 y 12 kilómetros por hora sin nada, por supuesto, que tire de él. Está clarísimo que aquello baja. De todas maneras, el misterio de la cuesta paradójica había quedado desvelado y lo que en un principio parecía que era un posible fenómeno paranormal quedaba reducido a un simple efecto óptico o a un espejismo. Pero había algo más en esa investigación que yo personalmente quería llevar a cabo y era el poder hablar con la gente que vivía en esa zona y ver qué opinión tenían ellos sobre esa zona en concreto. Y me llevó una sorpresa muy grande porque ante esa fenomenología, que no era tal, pero bueno, ante esa fenomenología se había creado una cantidad de leyendas, de supersticiones, de bueno, allí la gente ya veía luces, veía sombras, veía aparecidos, veía de todo, vamos, veía de todo. Y lo peor era que incluso
había aparecido gente que se autoproclamaban investigadores, y lo digo porque pienso que es algo que debemos evitar si queremos seguir una línea un tanto científica. Habían aparecido gente que se autoproclamaba investigadores y que, bueno, aún sabiendo lo que se escondía realmente tras el fenómeno investigado, lo que estaban haciendo era incitar a toda la gente que estaba allí en esa zona viviendo, o incluso a gente que desconocía el fenómeno, a que se siguiera produciendo, no el fenómeno en sí, que es un fenómeno normal y corriente, porque es un coche bajando una cuesta, sino a que la gente ya viera aquello como un lugar prácticamente donde sucedían una serie de hechos anómalos. Esto es casi, para mí, lo más importante a resaltar. Decirles también que hice la prueba, lo que no tengo, no me salieron las fotos, en otra cuesta que me habían comentado en la misma ciudad de Las Palmas, dentro de un polígono residencial, y allí la pendiente era más acusada, pero fue muy curioso ver que lo que sucedía es que el terreno se estaba hundiendo, no solamente donde estaba esa cuesta, sino incluso en los bloques. En la zona central eran unos bloques de casas redondos, y la zona central se estaba hundiendo debido a la composición, pues, del terreno. Era un terreno, me parece, como de arenisca o algo por el estilo, que se estaba hundiendo completamente. Entonces, bueno, ahí sí es verdad que no había ya efecto ni había nada. Lo que sucedía era simplemente yo pienso que una mala ubicación de una serie de casas y de carreteras. Pienso que eso es todo en general en línea. Mañana podremos seguir discutiendo de todo este tema. Una de las cosas que me queda por hacer, que no he tenido tiempo de hacer antes de venir para acá, es intentar hacer una investigación geobiológica de toda esa zona mediante una serie de aparatos y tal, para intentar detectar, pues, fallas tectónicas, en fin, una serie de cosas, pero que creo que no va a ser representativo una vez que se ha visto que la cuesta baja, efectivamente. Entonces, si quieren, pasamos a ver la película y les comento por encima lo que hay.